Buenas noches con todos, hermanos y hermanas. En este contexto de lucha, de resistencia, en este contexto de esperanza al mismo tiempo, donde todavía tenemos la confianza de que un mundo distinto es posible, vamos a iniciar nuestra lección divina del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17. Como de costumbre, tendremos nuestra Biblia a la mano, nuestro cuadernito, nuestra hojita, que nos puede ayudar a guardar ciertas memorias que luego nos serán útiles en nuestro catecismo, en nuestras reuniones, en nuestras reflexiones. De entrada he puesto la frase clave: dadles vosotros de comer, que como ya sabremos, estaremos hablando acerca de un texto muy bonito y que hablaba ya el padre Óscar al respecto de ciertas actividades que está haciendo. Aquí tengo como símbolo un pan bien chiquitito, que creo que cuesta 12 centavos así, pero está más caro y más pequeñito el pan. Pero es el símbolo que vamos a tener para la reflexión de esta noche. Antes vamos a concentrarnos con esta canción que nos ayuda también a acercarnos a nuestra realidad. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Yo te hablo y te digo. En el pobre que sufre por falta de pan, el enfermo clavado en la cruz del dolor, la mujer agredida que busca igualdad, en el niño sin padres que anhela un abrazo, el anciano olvidado, dolor y tristeza, el migrante sin patria, sin paz, sin hogar. Escúchame, escúchame. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Yo te hablo y te digo. Cuando alguien anuncia la buena noticia por quien sirve al hermano y entrega su vida por quien busca la paz y el reino construye donde hay alguien que lucha por un mundo nuevo. El amor solidario que cura al herido por aquellos que viven sencilla hermandad. Escúchame, escúchame. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Yo te hablo y te digo. En el libro que
pan repartido, memoria y anuncio, el silencio, el desierto y la contemplación en tu sed de belleza, de bien y verdad. Eras como el hombre y la inmensa galaxia en el centro habitado de tu corazón. Escúchame, escúchame. Escuchemos a Dios, donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues compasión nos da. Escuchemos a Dios, donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues compasión nos da. Escuchemos a Dios donde la vida clama, escuchemos a Dios, pues compasión nos habla. En la celebración de la fiesta del Corpus Christi, la lectura de la multiplicación de los panes es una advertencia acerca de la necesidad de multiplicar el pan en todas sus dimensiones, también el pan material. La Eucaristía quedó para siempre unida a la vida. En las comidas de la historia de Jesús, en la multiplicación de los panes y en las comidas del resucitado, se fue dibujando el mejor contexto para entender la presencia del Señor en el pan y el vino consagrados. Iniciamos con nuestra oración que nos va a ayudar Leandro. Que por favor se le active el micrófono. Juanito, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la Eucaristía descubrimos a Jesús, que se queda con nosotros para siempre, para alimentarnos, para fortalecernos, para que nunca nos sintamos solos. Jesús se nos da en cada misa y se queda en cada sagrario del mundo y en el sagrario viviente que debe ser el corazón de cada uno de nosotros. Esta es la fuente de la santidad. Este es el motor silencioso y efectivo que transforma nuestro corazón y la historia de los hombres. Amén. No se escucha, hermanita. En el sagrario viviente que debe ser el corazón de cada uno de nosotros. Continuamos con la lectura de nuestro texto para hoy, como siempre recordando que debemos ver los tiempos que aparecen, los lugares, los personajes, sus sentimientos, las palabras que más nos llaman la atención, las frases que más nos llegan a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de personajes, también ver con cuál de esos personajes que aparecen en el texto nosotros nos identificamos. Escuchamos la lectura de San Lucas, capítulo 9, versículos 11 al 17, que nos ayuda Leandro, por favor. Lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente que vaya a las aldeas y cortijos alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: dadle vosotros de comer. Ellos replicaron:
No tenemos más que 5 panes y 2 peces. No ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo a los discípulos: haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Partió y se los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos un pequeño acercamiento al texto. Seguramente ya tendremos en nuestro cuadernito alguna frase, la frase del día, alguna palabra que hemos sacado del texto bíblico. Para ayudarnos un poco en la reflexión del día de hoy, tenemos algunas palabras que me he permitido sacar. Reino de Dios. Todo esto alrededor del tema de la multiplicación de los panes. Aparece que Jesús está hablando del reino de Dios, pero no solo está hablando, sino actuando, porque hace algunas sanaciones, está curando a muchas personas. El texto habla de una muchedumbre. Después sabremos que son 5,000 hombres. En cuanto a los tiempos, estamos en un atardecer. Está cayendo la tarde, está llegando la noche. Están en un lugar descampado, en un lugar alejado, en un lugar donde no tienen cómo alojarse, hospedarse o comer. Tenemos otras palabras claves que son el alojamiento, el tema del alojamiento, el tema de la desprotección, si no hay dónde alojarse, el tema de la comida que tiene que ver con el hambre. Frente a esta situación de hambre, de falta de alojamiento, de falta de comida, Jesús da una orden a sus discípulos: dadles vosotros de comer. Los discípulos dirán: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Tendremos que comprar. Entonces ahí vemos cómo Jesús tiene una propuesta: denles ustedes de comer, mientras que para los discípulos hay que comprar. La solución al hambre se pueden tomar desde diferentes puntos de vista, como podemos ver en el Evangelio. Uno es despacharles, que se vayan cada uno a solucionar como pueda, a comprar si es que puede, para solucionar su problema del hambre. Luego, la respuesta a la pregunta, que es en el Evangelio de Marcos, nos dice cuántos panes tienen. Aquí solamente aparece que ya tienen 5 panes y 2 peces. Viene el tema de que se hagan grupos de a 50. Miren, si son 5,000 hombres en grupos de a 50, hacemos una división, serían como 100 grupos de a 50. El tema de la bendición, bendecir, levantar los ojos al cielo y bendecir. Creo que en muchas situaciones de la vida, levantar los ojos al cielo, tener este encuentro con Dios desde esta situación de la tierra, entonces nos ayuda a partir el pan. Los discípulos sirven hasta que la gente se sacie. Sobran 12 cestos, 12 trozos, 12 cestos de trocitos de pan, de sobras del pan. Ahí tenemos algunos símbolos: 5 panes y 2 peces, el número 7, que todos sabemos que significa perfección.
Tenemos el número 12, que significa plenitud, que significa totalidad. El número 1000, que es una muchedumbre. Habrá muchas más interpretaciones y muchas más explicaciones con respecto a todos estos símbolos que aparecen. Como les decía alguna vez, en cada texto bíblico le podemos explotar en todos sus sentidos y encontrar mucha palabra de Dios en cada texto bíblico. Lucas presenta una sola vez la escena de la multiplicación de los panes, lo que no sucede con los evangelios de Mateo y Marcos, que los presentan en dos escenas. Lucas interpreta el milagro en sentido escatológico. ¿Qué significa esto? Que es el cumplimiento de las promesas de Dios, que está en toda la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Los profetas, la gente inspirada por Dios de ese tiempo, ya realizaban esta multiplicación de los panes en favor de los necesitados. Se dice que hubo alguien que llevó las primicias del pan, que llevó grano fresco de cebada y repartieron a 100 hombres que estaban con esta necesidad, que estaban con hambre. Dice una partecita en este libro de los Reyes, capítulo 4, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. Dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Cuando tengamos un tiempito, vamos a leer estos textos, vamos a profundizar un poquito más. Jesús realiza el cumplimiento total de esta promesa que se da ya desde el Antiguo Testamento, pero desde una manera perfecta y universal. Recordemos los números que aparecen al leer este texto. Una segunda interpretación que da Lucas es la interpretación eclesial. Los discípulos en principio descubren la necesidad de la gente. No tienen alojamiento y no tienen comida. Nosotros también podremos pensar en la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cuáles son sus necesidades? Tenemos esta capacidad de identificar las necesidades de las personas que nos rodean. Hambre, desprotección, falta de vivienda, falta de otras necesidades importantes. Frente al descubrir estas necesidades, como ya habíamos visto, hay como dos alternativas o tres alternativas de solución. La una es pedirles para que cada uno busque su solución como pueda. La otra, comprar. Y la otra, compartir lo que tienen. Los 5 panes y los 2 peces. Aquí aparece la práctica del mandato de Jesús. Denles ustedes de comer. Es la propuesta de Jesús. Denles ustedes de comer. En este sentido, los discípulos se convierten en los mediadores de esta práctica del mandato de Jesús. Son los discípulos los que sirven a estas 5,000 personas. Lucas interpreta a la luz de la interpreta este milagro, la multiplicación de los panes, a la luz de la celebración de la Eucaristía. Es como un anuncio de una comida futura, de una comida singular, de una comida abundante que tiene que ver con la salvación definitiva. En el libro del profeta Isaías se nos habla de una comida definitiva, que es el reino de Dios, en donde no habrá dolor. Esta comida es el alimento para la totalidad de la vida, para la plenitud de la vida. No únicamente es el alimento, como a veces decimos, o el alimento espiritual, o el alimento corporal. Es el alimento de la totalidad de la vida que nos lleva a la plenitud. Mi frase del día de hoy es: denles vosotros de comer. Es aceptar este mandato de Jesús
escuchar esta voz de Jesús, denles vosotros de comer. La segunda parte de nuestra lección divina, ya sabemos, es la meditación. ¿Qué me dice el texto? ¿Cuál es el mensaje de la multiplicación de los panes aquí y ahora? Aquí y ahora en Ecuador. Aquí y ahora en un contexto de resistencia, en un contexto de incomprensión, porque a veces no entendemos los procesos. He sacado de un documento que siempre me comparte el Padre Osquitar algunas preguntas que nos van a ayudar a nuestra reflexión y les pido que estas preguntas sean respondidas en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me doy cuenta de las necesidades de los demás? ¿Veo en Jesús el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿Puedo entender y aceptar el pedido de Jesús? Denles ustedes de comer. ¿Cuál es mi mentalidad? ¿Comprar? ¿La indiferencia? ¿Dejar que cada uno solucione su situación? ¿Comparto por el contrario la visión utópica de Jesús del denles ustedes de comer? En mi práctica diaria, ¿cómo vivo esto? ¿Creo que la solución está en compartir y no en comprar? Difícil. Trato de fomentar y vivir aquel contexto de compasión y misericordia que lleva a una acogida integradora de quienes se quedan fuera de la mesa compartida. Trato de hacer lo que Él hizo y vivir como Él vivió, siendo pan para los demás. Este pan partido y compartido, siendo compañero con los demás. Por ahí alguna vez escuché que compañero significa el que come el mismo pan, el que comparte el pan. ¿Qué gestos o palabras de este pasaje me interpelan más, me cuestionan más, me exigen más? ¿Qué podríamos hacer para que nuestras Eucaristías nos impliquen y comprometan más? Siento que la participación en la Eucaristía refuerza la fraternidad en mi parroquia, en mi comunidad o en mi movimiento. Tengo claro que acercarse a la Eucaristía en medio de rivalidades, divisiones o competencias es un contrasentido. Que igualmente es un contrasentido celebrarla al margen del sufrimiento de los más empobrecidos. Como podemos ver, creo que nuestro compromiso estará dado a partir de las respuestas que demos a cada uno de estos interrogantes, de estos cuestionamientos que nos hemos planteado. Los 5 panes y los 2 peces eran suficientes, pero para que coman solo los discípulos. Para ellos alcanzaban los 5 panes y los 2 peces. Los que no tienen, que vayan a comprar o vean cómo se arreglan. Habíamos visto ya cuáles son las propuestas y cómo Jesús propone, da la solución. El gesto de Jesús de este milagro de la multiplicación de los panes tiene que ver con la última cena. Recuerda la última cena, que no es otra cosa que una vida compartida. Compartir el pan significa compartir la vida. Y Jesús es ese pan partido, compartido, hecho pedazos, que se da a cada uno de nosotros. Es la Eucaristía, la última cena, es la expresión de la comunidad cristiana auténtica, de esta vivencia que después se verá en la carta a los Corintios, cómo debe ser la vivencia de esta comunidad, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo está enfocado en compartir, en que ninguno pase necesidad. Participar en la Eucaristía, nosotros en la Eucaristía dominical, supone la puesta en práctica del amor mutuo y de identificarnos totalmente con la vida de Jesús. Recibirle a Jesús de Eucaristía es identificarnos con la vida de Jesús. Relacionar este tema, esta situación,
esta multiplicación de los panes, que no es otra cosa que aprender a compartir, que poner al servicio de los demás los 5 panes y los 2 peces, que son los pocos o muchos recursos que nosotros tenemos, tiene relación con el presente. Hoy la gente continúa teniendo hambre. La respuesta puede estar dada en los cuestionamientos que nos hicimos anteriormente. Explica de manera muy bonita el Padre José Luis en sus Eucaristías que tenemos que participar de la mesa de la palabra para participar en la mesa del pan y el vino. No podemos separar la mesa de la palabra y la mesa del pan y el vino, porque Jesús es la palabra hecho carne. Esta comunión con Cristo es también una comunión con todos los que participamos del mismo pan. Entonces no es así nomás. Comunión, comulgar es con Cristo y con los demás. Acercarse a la Eucaristía en medio de rivalidades, de divisiones o competencias es un contrasentido. Cuando tengamos un tiempito, veremos este texto en donde Pablo está reclamando que no están haciendo bien la Eucaristía, es de compartir. Cada uno está llevando su comida y se está comiendo por sí solo. Y también hay rivalidades, entonces está comiendo su propia condenación. Leerán, por favor, este texto, 1 Corintios 11, versículos 37 al 34. ¿Qué le respondo yo a Dios en esta situación? Pido, por favor, que alguien del grupo me ayude con esta oración. La respuesta que le damos a Dios. Gracias, Señor, porque te has dado como pan y vino, nutriéndonos así con tu amor. Gracias por hacerte parte de mí y que yo sea parte de ti. Gracias porque formamos un solo cuerpo, todos los que participamos de un mismo pan. Gracias porque la vida eucarística me lleva a una vida de entrega y disponibilidad para los demás. Gracias por tu cuerpo entregado y tu sangre derramada para la salvación de todos, mostrándome el auténtico camino del discipulado misionero. Gracias por darme tu amor y la capacidad de compartirlo. Amén. 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 En este momento, ¿qué mirada nueva nos invita a cultivar? Contemplación, interiorización. Podríamos tener un tiempito, en alguna otra oportunidad, para de nuevo leer este texto. La lectura orante, la invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros a través de esta escena de la multiplicación de los panes. Trato de discernir a qué me siento invitado y doy gracias. Dejo que Jesús rompa mis esquemas insolidarios y egoístas. Pido que yo no separe la mesa de la Eucaristía de la mesa de los pobres. Acción, compromiso. Que la participación en la Eucaristía nos provoque seguir al Señor cada día, siendo instrumentos de comunión, compartiendo lo que somos y tenemos. Acercarnos con amor a los más pobres y hambrientos, superando el quemimportismo ególatra. Algún gesto pequeño, desde nuestra escasez también, poder ser solidarios con los demás, solidarios con nuestro pan, con el pan de nuestro tiempo, con el pan de nuestra palabra, con el pan de nuestra cercanía. Acudir a Jesús con amor y gratitud, a Jesús de Eucaristía,
tener esta vida de contemplación. Ser testimonio de caridad concreta con los hermanos hambrientos y sedientos de justicia. Lo que nos compartía hoy el padre Óscar, el padre Alcides. En un mundo tan injusto y deshumanizante, acompañándolos con ternura y misericordia en sus gritos de esperanza, como lo hizo Jesús. Tenemos mucho por hacer. Buenas noches, Padre Óscar. Buenas noches, Padre Óscar. Buenas noches, chico. Continuamos. Se dice que el 10% de la población mundial vive con menos de $1.90. Que alrededor de 1.100 millones de personas viven en pobreza extrema. En el Ecuador, 4.3 millones de pobres. Los avances para tratar esta situación son temporales. Las crisis económicas, la inseguridad alimentaria, el cambio climático, ahora la pandemia, amenazan a ahondar el problema de la pobreza. Según la Organización Internacional del Trabajo, 195 millones de empleados se perderán a nivel global, de los cuales 14 millones son de Latinoamérica y el Caribe. Todas estas situaciones nos invitan a tomar decisiones con respecto a lo que estamos viviendo. Finalmente comparto con ustedes algo igual que encontré con respecto a la fiesta de Corpus Christi. Decía un amigo, ya hoy en vida resucitada, que en esta tierra la resurrección tenía poco predicamento frente al resto de la Semana Santa, porque la verdadera resurrección que celebraba el pueblo era la del Corpus, la fiesta del pan y el vino, del fruto del trabajo, de la cosecha, la explosión de vida que supone poder recoger lo sembrado para moler, amasar, cocer y partir un pan caliente recién hecho de sol y sudor, de vida y de lluvia, que alimente a los hermanos y que solo si ha sembrado en común, se ha cultivado en común y se cosecha en común, puede saber a pan del bueno, la fiesta de la vida posible y la esperanza. Hoy tiene más sentido que nunca para los cristianos celebrar esta fiesta, que es la fiesta de la comunión humana. Ponemos en el altar, al celebrar la Eucaristía, nuestra ofrenda, nuestra vida unida a la de Jesucristo, nuestro cuerpo unido al suyo y nuestra sangre mezclada con la suya. Hoy reafirmamos nuestro compromiso militante de pensar como Él, de trabajar con Él, de vivir en Él. Todo por la intercesión de María, nuestra Madre, que supo identificar las necesidades de su pueblo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muchas gracias. Continuamos.